un cordial saludo. Mi nombre es Catalina López, soy profesional de gestión del riesgo del aire de Bolívar. El día de hoy vengo a hablarles sobre el uso y cuidado de los elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal son precisamente esos accesorios, ropas o equipos que están diseñados para reducir la exposición de los empleados a ya sea peligros físicos, químicos, biológicos cuando están laborando, ¿cierto? Estos elementos de protección personal se usan para proteger a los empleados cuando el control de ingeniería o el control administrativo no son factibles para reducir los riesgos a niveles aceptables. ¿Qué quiere decir esto? El control de ingeniería se refiere a todos los controles que se hacen a la infraestructura, a las máquinas, a todo lo locativo, ¿cierto? Entonces, precisamente son esas guardas de seguridad, esas restricciones que se ponen. En cuanto a los controles administrativos, entonces ya se refiere más a la inducción que recibe el personal, las capacitaciones, entrenamientos, los procedimientos que se elaboran para manejar determinadas máquinas, para ejecutar ciertas actividades. Entonces, cuando algunos de estos dos controles, ya sea ingeniería o administrativo, ya no son suficientes, o sea, ya se agotaron todos los recursos y no son suficientes para proteger 100% al trabajador, entonces ahí es donde acudimos al elemento de protección personal, ¿cierto? Entonces, estos elementos de protección personal se clasifican en ciertos grupos, que son protección ocular y facial. Están las gafas, viseras y pantallas de protección facial. La protección del sistema respiratorio, ahí podemos encontrar lo que son las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas N95, los respiradores con filtros, que estos filtros pueden ser para material particulado o para gases y vapores, ¿cierto? También tenemos la protección para la cabeza, que están entonces los cascos de seguridad, gorros y gorras también que vienen con protección. Para las manos tenemos gran variedad de guantes de todo tipo para determinadas actividades también. Protección de pies y piernas, tenemos zapatos y botas de seguridad, polainas y calcetines. En cuanto a la protección del cuerpo, entonces está la ropa de trabajo, los trajes de protección, chalecos, arneses, están esos trajes antifluidos, sí, de acuerdo pues como a la actividad económica. Y la protección auditiva, que está el protector de copa y de inserción. Entonces vamos a ver uno a uno estos grupos. Para la protección ocular y facial, ya habíamos hablado, acá están incluidas las gafas y los protectores faciales. Estos se usan para tareas que pueden causar daño ocular o pérdida de la visión. También sí pueden haber proyección de partículas al rostro. Aerosoles, líquidos tóxicos, salpicaduras y quemaduras, ¿cierto? También entonces nos hablan de objetos proyectados, fuentes de energía radiante procedentes de la soldadura, ya sea con gas o con láser. Entonces, en este tipo de riesgos usamos esta protección. Las recomendaciones de uso, entonces las gafas se deben usar de tal manera que se ajusten totalmente a la cara, evitando que éstas se caigan. Para esto también debemos usar los amarres con los que vienen, las correitas con las que vienen, que son ajustables, para que queden bien fijas al rostro. Bueno, utilizar monogafas con ventilación indirecta mediante rejillas laterales, que quede un espacio lateral, un pequeño espacio lateral para que no se empañen fácilmente. Las monogafas deben permitir el uso de anteojos prescritos. O en su defecto también está la opción de mandar a hacer estas gafas de seguridad con la fórmula de la persona. Y muy importante, estas monogafas deben ser resistentes al impacto. Bueno, en cuanto a las condiciones de seguridad, estos lentes se deben lavar con agua y jabón, preferiblemente siempre un jabón neutro o según las indicaciones del fabricante.
que trae pues como la ficha técnica del producto. Se debe usar también un pañuelo facial para secar las gafas o los lentes. No debemos emplear otro tipo de tela o otro material que sea abrasivo porque puede rayarlas. Evitar dejar caer las gafas o no, tampoco se deben colocar con el lente en contra de cualquier superficie. En lo posible deben ser guardadas en un estuche, en el respectivo estuche en el que vienen en las gafas, o tener un estuche pues como específico para guardarlas. Lo importante es como mantenerlas libres pues de rayones. Lo que hablábamos ahorita del lavado, entonces no usar soluciones cáusticas para lavarlas, tampoco usar autoclave pues en caso de que haya una disponibilidad, y la reposición de esto se debe hacer ya sea por pérdida, daño o deterioro. Nosotros somos quienes debemos avisarle al empleador que ocurre alguno de estos eventos, pérdida, daño o deterioro. Listo, continuamos con la protección respiratoria. Aquí entonces podemos encontrar respiradores de cara completa, aparatos de respiración autónomos, máscaras de gas, respiradores N95, las mascarillas quirúrgicas, y estas se utilizan para una tarea que pueda causar que la inhalación de materiales nocivos ingrese al cuerpo. Entonces, se usa el elemento de acuerdo a la letalidad, pues como del elemento al que estemos expuestos. Los equipos de protección respiratoria protegen a los trabajadores contra contaminantes presentes en el lugar de trabajo, entre los que están los gases nocivos, productos químicos, partículas o gotas que contienen virus y bacterias. En cuanto al uso, cuando estamos usando respiradores con filtros, es importante estar muy pendientes del cambio de estos filtros. ¿Cuándo sabemos que debemos cambiar los filtros? Cuando se nos mojan, ya quedan inservibles. Cuando se dañan, tienen alguna fisura, cualquier tipo de daño, también hay que cambiarlos. O cuando al usarlos con el respirador sentimos dificultad para respirar. Ya este nos está indicando que requerimos un cambio. Cuando son desechables, estos se deben cambiar en cada uso. Las mascarillas quirúrgicas no se deben compartir con nadie, ningún tipo de respirador, de hecho, se puede compartir con nadie. Cuando estemos usando las mascarillas, debemos evitar tocarlas. Ubicar la mascarilla quirúrgica de tal manera entonces que cubramos nariz, boca y mentón. Y recordemos que esta mascarilla quirúrgica es desechable, entonces si se usa por todo el turno se debe cambiar por turno, o en el caso pues que se haya mojado o que hayamos evidenciado que tiene algún tipo de contaminación, también se puede realizar el cambio. También debemos mantenerlos alejados de líquidos inflamables y ácidos porque el roce con estas sustancias o la humedad pueden deteriorarlo. Bueno, condiciones de seguridad, entonces no reutilizar el tapabocas que se encuentre contaminado, no utilizar tapabocas que se encuentren tampoco deteriorados, reportar cualquier anomalía o cualquier daño que ocurra. La reposición de la mascarilla quirúrgica debe ser por turno e inmediatamente su contaminación sea evidente. Bueno, en cuanto a la protección de la cabeza, ya hablamos entonces ahí del casco o también algunas gorras que vienen con protección. Debe ser necesario para tareas que puedan ocasionar que cualquier fuerza u objeto caiga sobre la cabeza. ¿Sí? Es una protección netamente para la cabeza, precisamente por caída de objetos o si debemos estar transitando debajo de estructuras, también por evitar como golpes contra alguna estructura, algún tubo, algún elemento sobresaliente. En cuanto a las condiciones de seguridad para la protección de la cabeza, entonces asegúrese que no haya abolladuras o deformidades en la carcasa y que las conexiones estén apretadas en el interior, que se pueda ajustar perfectamente a la cabeza, que se pueda fijar
¿cierto? Igual que los otros elementos de protección, estos deben quedar ajustados al cuerpo. No se deben guardar bajo la luz solar directa, ya que el calor extremo puede causar daños. Se deben elegir agentes de limpieza adecuados. Lo que hablábamos hace un momento, que sea un jabón neutro, nada que sea corrosivo, porque se puede debilitar también la carcasa de los cascos y eliminar la resistencia eléctrica en caso que sean dieléctricos. Siempre reemplace un casco si se usó en cualquier tipo de impacto, incluso si el daño es imperceptible. Entonces, cada que el casco sufra un impacto, así no se le vea ningún daño, lo recomendable es cambiarlo para que en el siguiente uso me dé la protección correcta. En cuanto a la protección de las manos y los brazos, entonces, como les decía, hay gran variedad de guantes. Se usan para diferentes tareas, ¿cierto? Hay un guante para cada tarea determinada y se debe usar en esas tareas en las que se pueda generar quemaduras en las manos o en la piel, cuando se pueda absorber sustancias nocivas, cuando puedan haber cortes. También se deben utilizar estos guantes. Para esto hay unos guantes también anticortes. El uso, entonces, los guantes se deben utilizar cuando tenga contacto con fluidos corporales. También cuando se manipulen objetos o se toquen superficies contaminadas o filosas. Al presentarse ruptura de los guantes, estos deben ser cambiados inmediatamente. Se deben usar los guantes de la talla adecuada. Súper importante, yo creo que los guantes de pronto son los que más pueden generar un riesgo si usamos la talla incorrecta, porque se nos puede atascar en una máquina, generarnos un atrapamiento, una amputación, ¿cierto? El mismo guante. Entonces, aquí en vez de una protección se puede convertir en un riesgo. Por eso es muy importante que sea la talla adecuada. Se deben cubrir los puños del delantal o camisa manga larga con los guantes. Aunque los guantes no evitan la inoculación por pinchazo o laceración, sí se disminuye el riesgo de infección ocupacional en un 25%. Entonces vale la pena hacer el uso de estos elementos. Una vez colocados los guantes, no se deben tocar ni manipular otros equipos o áreas de trabajo. Los guantes deben retirarse cuidadosamente antes de salir del área de trabajo. El uso de guantes no implica omitir el lavado de manos. Bueno, en condiciones de seguridad, entonces realizar el cambio de guantes después del contacto con material contaminado, o si se hace el mantenimiento o eventual toma de muestras, también pues recomendable es hacer como ese cambio. No volver a lavar o desinfectar los guantes quirúrgicos para volver a usarlos, estos son desechables. Al presentarse ruptura de los guantes deben ser cambiados y desechados inmediatamente. La reposición debe realizarse después de cada procedimiento y o mantenimiento. Bueno, me quiero hacer como énfasis acá en los que son desechables, son específicamente los guantes quirúrgicos. Los guantes como los anticortes o los guantes de baqueta o de carnaza, pues ya sí se usan, se hacen ese cambio, perdón, cuando ya evidenciamos un deterioro, cuando se contaminó con algún químico, cuando se rompieron, en ese caso también se hace el cambio. Bueno, la protección de los pies y piernas, entonces se incluyen rodilleras, botas de seguridad y estas deben usarse para tareas que puedan ocasionar lesiones graves en los pies y las piernas, ya sea por caída o rodamiento de objetos, ya sea por sustancias calientes, riesgos eléctricos o superficies resbaladizas. Aquí las condiciones de seguridad que nos dan es asegurarnos que las botas tengan las suelas antideslizantes que puedan proteger contra la compresión y los impactos, o sea, que tengan una platina que nos pueda proteger de caídas de objetos pesados. Asegúrese que la suela esté en buenas condiciones para evitar pinchazos. Entonces, es responsabilidad de los trabajadores reportar cualquier daño, cualquier situación anormal en sus elementos de protección personal.
continuamos con la protección del cuerpo. El EPP incluye chalecos y trajes de seguridad que se pueden usar para tareas que pueden causar lesiones corporales por temperaturas extremas, llamas y chispas, productos químicos tóxicos, también por picaduras de insectos o radiación. Entonces aquí podemos incluir, bueno, si los chalecos para de pronto control del tráfico, tenemos que tener un chaleco reflectivo. Si tenemos contacto con fluidos corporales, pues lo ideal es que sea un traje antifluidos. Sí, entonces para diferentes actividades está pues esa protección. Como consejo de seguridad, asegúrese que esté limpio y sin cortes ni quemaduras. Siempre obtenga un buen ajuste para asegurar una protección completa del cuerpo. Asegúrese que el traje sea una prenda resistente al calor cuando trabaje con riesgos por alta temperatura. Y tenemos el tema de la protección auditiva. Aquí hablamos de las orejeras y los tapones de inserción. Estos se deben usar para tareas que pueden causar problemas en la audición y pérdida de la audición. Entonces, los trabajadores expuestos a un ruido excesivo deben utilizar una protección auditiva adecuada para evitar daños y pérdidas de audición. Recordemos que la audición no se recupera. Algunas protecciones auditivas que se pueden utilizar son tapones de un solo uso, hay unos tapones que son desechables, hay otros tapones preformados o moldeados y están las orejeras. En este caso, los consejos de seguridad: asegúrese que el equipo se ajuste perfectamente al canal auditivo, ¿sí?, para que nos aseguremos que sí nos está protegiendo apropiadamente del ruido. Se recomienda utilizar tapones para los oídos deformables que se adapten a los diferentes tamaños de los canales auditivos. Usar protectores que reduzcan el ruido a nivel aceptable para tener un espacio para la comunicación. Este punto es muy importante, sobre todo en actividades donde estemos trabajando en equipo, donde necesitemos estar escuchando a la otra persona o comunicarnos con la otra persona para hacer la actividad. Entonces es importante que nos aísle el ruido, pero que también nos permita tener una comunicación cercana con el compañero. Asegúrese que los tapones para los oídos estén limpios y en buenas condiciones. Esto es un elemento de protección personal muy delicado porque está teniendo contacto con la parte interna del oído. Entonces es muy importante que tengamos una buena asepsia de estos elementos. Al retirarlos y antes de usarlos, preferiblemente realizar un adecuado lavado de ese elemento. Entonces, al terminar estos grupos de protección, de elementos de protección personal, vamos a hablar sobre las características mínimas que debe cumplir cada elemento de protección, ¿cierto? Estos deben ser cómodos y ajustados al cuerpo del trabajador. Como les mencionaba, siempre debemos asegurarnos que el elemento de protección personal es de nuestra talla y que se ajuste a nuestro cuerpo. Estos elementos deben de estar fabricados con materiales resistentes y duraderos. Además, debe cumplir con unas normas y unos estándares de seguridad. Para eso ellos deben de emitir también una ficha técnica, los proveedores de estos elementos. Se debe permitir la movilidad del trabajador en su actividad laboral. Deben ser cómodos para el trabajador o por lo menos no limitar el movimiento para que el trabajador se pueda desempeñar perfectamente. Deben ser fácilmente identificables y distinguibles por su color y por su forma. Y por último, entonces tenemos los beneficios de los elementos de protección personal. Al usar un equipo de protección personal, nosotros estamos previniendo lesiones innecesarias en el lugar de trabajo, ¿cierto? Estamos evitando que nos ocurran lesiones o alguna enfermedad. Estamos protegiéndonos a la exposición excesiva de sustancias químicas u gérmenes o enfermedades infecciosas. También estamos ayudando a las empresas a cumplir con los requisitos reglamentarios y
Se mejora la productividad y la eficiencia de los empleados porque pues un trabajador libre de accidentes, libre de enfermedades, puede ejecutar sus tareas libremente. Bueno, la invitación acá es entonces a usar los elementos de protección personal. Si tienen dudas para alguna actividad específica, qué elemento de protección deben usar, levanten la mano a la persona de seguridad y salud en el trabajo de su empresa. Em, Comunique esa duda y hágalo antes de la actividad para que usted siempre esté seguro, ¿cierto? Cuidar los elementos de protección personal, seguir las recomendaciones y reportar a tiempo cuando haya alguna anormalidad. Bueno, hasta aquí tenemos pues el tema de los elementos de protección personal. Espero les haya quedado muy clara la información. Un cordial saludo para todos y feliz día. Hasta pronto.